Entramos, por fin, a la etapa final de este libro en los últimos capítulos. En el capítulo 8 tiene como título Decreto del rey Asuero a favor de los judíos. Algo que debemos de entender dentro del imperio persa y de cualquier otro reino de aquellos tiempos, un edicto, un decreto que el rey hubiera firmado con su anillo era irrevocable. Entonces la única manera que había de deshacer este edicto fue meramente el sacar otro edicto. Y el otro edicto decía: el día que fue señalado que se exterminaron los judíos, ese día los judíos se pueden defender. Lo estoy tratando de sintetizar para que usted me entienda. Pero antes de continuar, deseo darle una aplicación si usted desea realmente aprender algo de este libro. Este libro tiene mucho que decir acerca de nuestra salvación ahora en Jesucristo. El edicto que nos condenaba según Romanos 6:23, donde nos decía que la paga del pecado es muerte, vino Jesús no meramente a revocar ese edicto que ya había salido en la palabra, pero vino con otro edicto donde Jesús, a través de aceptarlo a Él, nos concede su gracia, nos concede su amor y nuestra salvación. No es que vino a cambiar la ley nuestro Señor, pero vino de una manera sabia, como lo estamos viendo en el capítulo 8 del libro de Esther, vino con un acto de amor llamado gracia a levantar la estatura del hombre y a reconciliarnos con nuestro Dios. Es algo muy importante si queremos sacar el mejor provecho de este libro. En los últimos 3 capítulos vamos a entender qué es lo que Dios puede hacer con nosotros. Antes de perder más tiempo, déjeme empezar a leer el versículo 1 del capítulo 8 y dice: el mismo día. Ahora, fíjese muy bien, no había tiempo que perder. Si usted se recuerda, en el capítulo 6 leímos y empezamos así: aquella misma noche. Ahorita en el 8 dice: el mismo día. Dice: el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Dice: y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella, su familiar, su pariente. No tan solo que había delatado una conspiración contra el rey, pero también tenía lazos sanguíneos con la reina Esther. Versículo 2 dice: y se quitó el rey el anillo. Fíjense qué hermoso. Me recuerda la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, ya destituido, ya muerto, ya ahora estaba el rey, ahora sí, con los pies sobre la tierra, ¿no? Y puso a la persona correcta. Espero que al mundo algún día pueda hacer lo mismo con el pueblo de Dios. Un día el Señor lo va a hacer, mejor dicho. Nosotros vamos a reinar con Jesucristo. Dice: y dio a Mardoqueo, dice, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro por segunda vez, y Esther se levantó y se puso de pie delante del rey. Ahora, esta petición ya viene después de la primera petición. Esta petición que estamos viendo en el capítulo 8 estaba tratando de hacer todo lo posible por buscar la manera de cómo anular el edicto que había salido de Amán hacia las 127 provincias. Y ahí es donde les expliqué al principio cómo estratégicamente le dan ahora otro edicto diciéndole al pueblo de Israel: en cuanto sus enemigos se levanten para exterminarlos, ustedes se pueden defender y tomar sus propiedades. Voy a volverlo a repetir. En cuanto sus enemigos se levanten contra ustedes, ustedes pueden defenderse y tomar sus propiedades. Cuando yo llegué hace 30 años al cristianismo,
había cosas que no entendía, que ahora puedo verlas no tan solo a través de la Biblia, pero puedo tan solo observarlas muchas veces en nuestra vida, y también las puedo observar en la vida de muchos hermanos de la iglesia. Había un pastor que nos enseñaba y constantemente decía que debíamos de entrar al campo enemigo y tomar lo que el enemigo nos había robado. Oh, Dios mío, habíamos de entrar al campamento enemigo y habíamos de tomar lo que el enemigo nos había robado. Esto es algo muy cierto y está respaldado por la palabra del Señor. Estamos viendo no tan solo que ya Dios había hecho justicia exterminando a Amán, enemigo de los judíos, pero ahora las mesas seguían siendo volteadas. No es que el Señor viene, voltea una mesa y se acaba, lo salva, lo rescata y el Señor se retira, sino empieza a acomodar las cosas en orden. Yo te suplico en el nombre de Cristo Jesús que puedas entender este capítulo y los otros dos que vienen, y si te es posible, o en cuanto te sea posible, si puedes tomar un poquito de conciencia, hacer un acto de meditación y ver qué es lo que el enemigo te ha robado, entonces puedes tener la confianza de que lo que el enemigo te ha robado te pertenece a ti. Porque aquí nos damos cuenta que la reina Esther, en cuanto Mardoqueo fue divulgado su parentesco con la reina, fue puesto sobre la casa de Amán, su enemigo. Le estoy diciendo que Amán era el segundo sobre el reino medo-persa antes de morir. Le estoy diciendo que seguramente no vivía en una pequeña casa, seguramente era un palacio, seguramente tenía siervos, seguramente tenía propiedades, seguramente representaba una provincia, y quizás aún Mardoqueo fue puesto por príncipe de aquella provincia. Entonces nos podemos dar cuenta que más o menos lo que interpreta el Nuevo Testamento para nosotros: y reinaremos con el Señor. Entonces, para que usted tome conciencia, también quiero darle un otro versículo, pero se lo voy a dar al inicio del segundo capítulo. Que Dios lo bendiga, siga disfrutando, y ahorita seguimos con el capítulo número 9. Amén. Y continuamos con el libro de Esther en el capítulo 9. Intencionalmente he dejado un versículo que yo pienso que usted debe de memorizar, debe de comprender y debe de aplicar a su vida en todo tiempo. El versículo lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, y se le fue dado este versículo, o mejor dicho, esta promesa a un hombre llamado Abraham. Cabe enfatizar que en el libro de Esther el Señor estaba realizando la venganza contra un pueblo llamado Amalek, y que Amán era descendiente de ese pueblo de Amalek. Pero también cabe enfatizar que no tan solo Dios se recuerda de cumplir sus venganzas en contra de los pueblos que no le han honrado, pero también el Señor se acuerda de cumplir sus promesas a los pueblos que sí le han honrado. Porque hay mucha gente que podría pensar que Dios no es justo, pero en este capítulo deseo yo balancear las cosas para defender el carácter de nuestro Dios correctamente. Y lea así en el Génesis 22, el versículo 14, dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar,
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Repito, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Debería usted de buscarlo? ¿Debería usted de subrayarlo? ¿Debería usted de memorizarlo? Para que usted, no tan solo como dije en los capítulos anteriores, para que usted aprenda a no tan solo escoger a sus enemigos, pero también aprenda que las promesas de Dios nos han dado a través de Abraham, que no tan solo no nos iban a derrotar, pero que íbamos a poseer sus puertas, que íbamos a poseer la victoria, que íbamos a poseer totalmente las casas, quiero decir, no la estructura material, pero hablando de la estructura espiritual. Ahora sí reconozco que debo de reconocer que el capítulo 9 de Esther, cuando tiene como subtítulo en la Reina Valera, los judíos destruyen a sus enemigos, ahora sí reconozco que realmente el Señor es fiel. No que antes no lo había reconocido, pero cada vez que me enfrento a algo así y me acuerdo de las promesas hechas a Abraham, mi fe se vuelve a restaurar, me entra un entusiasmo espiritual de poder continuar, de poder seguir. Y lee así el primer versículo del capítulo 9, teniendo como título, los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, dice, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y de sus decretos, dice, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, repito, enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Ay, Dios mío, yo creo que no hay mucho que decir, no hay mucho que explicar. Yo creo que usted puede entender. No se le olvide esa promesa que acabamos de leer que el Señor le dio a Abraham. Y a la mitad del capítulo 9 del libro de Esther, ya nos podemos dar cuenta que tiene como subtítulo la fiesta de Purim. Ahora, déjeme decirle algo, esta fiesta se celebra desde los tiempos en cuales los judíos estaban viviendo en el exilio en el imperio medio persa hasta nuestros días. La forma en la que lo hacen con alegría, dando gracias por la exterminación de sus enemigos que intentaban el genocidio de todos los judíos en aquel imperio. Y hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que piensa que meramente no es una celebración es espiritual, porque aún en Israel muchos de ellos se disfrazan y no se le da a veces el énfasis que se le da a las fiestas que leemos en Pentateuco, como lo que es la Pascua, lo que es la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, todas esas fiestas, pero sigue siendo completamente bíblica al haber permitido el Espíritu Santo que este libro quedara dentro del canon bíblico. Y pues termino con el número 10, que es el más pequeño de todos los capítulos, donde tiene como subtítulo La grandeza de Mardoqueo. Y esto lo leo totalmente porque es muy pequeño, unos cuantos versículos. Estoy ahora en el capítulo 10 del libro de Esther. Y dice, el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra, dice, y hasta las costas del mar, dice, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, dice, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persa, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Concluyo. Una cosa que aprendí de un pastor hace mucho tiempo, nunca voy a decir que yo lo pensé o es un pensamiento mío, pero lo aprendí de un pastor y me motivó bastante. Dice, el enemigo, entre más te aprieta, más te ubica en la voluntad de Dios. Entre más tú sientes la congoja de la gente que tú consideras tus enemigos, tienen ellos la facultad de ir acomodándote, de irte ubicando material, espiritualmente, más y más en la voluntad de Dios,
si sabes enfrentarlos como los enfrentó Esther y Mardoqueo y todos los judíos de aquel tiempo. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, no te despegues mucho de la palabra del Señor. Y déjame hacer una oración para cerrar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que en este momento tu pueblo quede bendecido por esta preciosa historia del libro de Esther, Señor, y que puedan aplicarla en una manera sobrenatural a su vida, especialmente, Señor, en estos tiempos donde nuestros enemigos se han multiplicado. No tan solo, Señor, los enemigos que se materializan, Señor, como este virus que nos está atacando, pero también, Señor, los enemigos que no alcanzamos a ver con nuestros ojos visiblemente, pero que son nuestros enemigos espirituales. Como lo dice Pablo, Señor, que no tenemos lucha contra sangre y carne, pero contra principados y contra potestades, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios me lo bendiga. Gracias.